Muy buenos días, bienvenidos. 23 grados 9 décimas es la temperatura del registro de las 7 de la mañana a esta hora, fíjense ustedes. Vamos en 9 de julio, una máxima de 37 grados. Hay una ola de calor en muchos lugares de la Argentina. Nos vamos a ir, creo que a Entre Ríos, para hablar con el presidente de la Confederación Rural Argentina, Jorge Chemes. Desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Jorge, bienvenido, un gusto. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Muchas gracias por el espacio y bueno, para mí es un gusto poder contactarme con ustedes. Bien, bueno, también están viviendo este momento de mucho calor y además la sequía. Sí, efectivamente. La sequía que está abarcando, yo diría que una importantísima proporción del país y sobre todo la pampa húmeda, zonas productivas muy fuertes, está golpeando fuertemente al sector. Lo estamos viendo con los rendimientos de los cultivos que se están cosechando y el compromiso que se está haciendo hacia los cultivos de verano, ¿no? Y por supuesto la ganadería también. El campo está pasando un momento muy grave climáticamente y bueno, y por supuesto con las incertidumbres políticas que continuamente vemos a diario y que lamentablemente no ayudan a que este momento mejore. Chemes, Confederaciones Rurales Argentinas cíclicamente en todo este tiempo viene sacando documentos que invitan a reflexionar no solo al hombre de campo, sino también al lector común, al que está en la industria, el que está en el comercio o el que está en otra actividad, en el marco precisamente de esas consideraciones y teniendo presente que el campo es un motor muy importante en el desarrollo no solo del país, sino también sobre todo de los pueblos de los que estamos hablando. En este caso 9 de julio podríamos citar cualquiera de las mismas características con mayor o menor población. Y la pregunta es, la jornada que empieza dentro de pocas horas, Jonagro, apunta precisamente a que se consideren estos reclamos sectoriales y conjuntamente con ello aparezca un camino alternativo. Sí, efectivamente. El objetivo es justamente no solo llegar al productor, sino al grueso de la población, de los ciudadanos. El hombre de campo ya sabe lo que necesita y lo que estamos viviendo, pero es importante que el grueso de la sociedad tome conciencia. De esta forma es como surgió Jonagro, una jornada nacional del agro, como lo dice esta sigla o este nombre que le hemos puesto en su momento en el año 18 que habíamos comenzado con esto. Realmente es una jornada que tiende a que la gente tome conciencia de cuál es la situación del campo y por eso está conformada por charlas dadas por especialistas en el tema, ¿no? No solo economistas, sino politólogos, sociólogos, inclusive productores que de alguna manera son dirigentes y que están participando en el tema de economía regional y que va a haber un panel, evidentemente, y por supuesto también incorporamos a los ateneos, que es la gente joven de nuestro movimiento, que está trabajando fuertemente y que de alguna manera participa también en toda esta labor que estamos llevando adelante. Pero sí, concretamente el grueso es tratar de llevar información a la sociedad para que definitivamente se entienda lo que significa el campo en la Argentina y lo que es el campo para nuestro país. Bueno, algunos de los temas a abordar marcan precisamente no solo estos rumbos, sino también debates que hacen a la institucionalidad, no solo del campo, sino también del país. Este temario busca precisamente ese camino de acercamiento entre todos. Sin ninguna duda. Básicamente, como el título lo dice, lo que estamos buscando es cuál es el camino que tiene que seguir la agroindustria y el campo, que tanto hablamos de que debemos funcionar a nivel de toda la cadena, de que todos los eslabones deben trabajar codo a codo y seguir adelante. Y es un poco lo que queremos transmitir con esta jornada. Por eso lo tenemos a Gabriel Delgado, que va a estar vía Zoom, Carlos Vidal, que lo va a acompañar. Tenemos en la parte de economía a Diana Mondino, Claudio Zuccovici y Salvador Di Stefano. Seguimos con un panel, como les decía, de Ateneo, que va a estar el presidente y vicepresidente de los Ateneos para explicar lo que significa los jóvenes. Vamos a tener politólogos como Lucas Romero, que sin ninguna duda nos va a traer su visión. Va a estar Jorge Vara, un diputado de Corrientes, Andrea Pacerini,
como participante de lo que es economías regionales, Roberto Bizán, Eduardo García Maritano. Vamos a tener también una visión de hacia dónde va la Argentina, que es fundamental saber qué pasa en el futuro, y ahí va a estar Andrés Malamud marcando o contándonos las tendencias internacionales y la inserción de Argentina. Va a estar Graciela Ciccia, Alfonso Pratgay como economistas, y vamos a tener un final donde vamos a recibir a mis tres colegas de la mesa de enlace, donde de alguna forma vamos a hacer un cierre y mostrar qué es lo que está haciendo la mesa de enlace o cómo está trabajando para sortear todas estas dificultades que vivimos en el sector. Bien, Jorge, la otra pregunta también, que me parece que es importante, si uno mira países que han atravesado crisis trascendentes, como la que está viviendo hoy la Argentina, ha habido mesas de acuerdo, de concertación. En la Argentina, ¿por qué falla esto a lo largo de la historia y ahora en este punto tan álgido que se está viviendo? Yo creo que las gravedades o la gravedad de las crisis que viene sorteando Argentina hace que lamentablemente no podamos tener una visión ni siquiera a mediano plazo. Siempre estemos sorteando las urgencias y tratando de solucionar con medidas con parches los problemas que son estructurales, problemas que tienen una gravedad mucho más profunda. Creo que ahí un poco se basa el problema del por qué no podemos lograr una unidad de trabajo, una unidad de criterio para de alguna manera avanzar con mucho más firmeza. Yo no tengo dudas de que la falta de previsibilidad en las decisiones del país hace que no podamos encontrar ese camino. Y lamentablemente creo que hay una dirigencia en general, me refiero al sector político, que a veces no sé si tiene una real conciencia de cómo funcionan los diferentes sectores productivos del país, y el campo en particular, que es el que les aporta la mayor cantidad de ingresos. Hay una cantidad de factores, una serie de factores que lamentablemente no podemos llegar a coordinar, y que de esa manera tampoco se puede llegar a un acuerdo o consenso que creo que es fundamental para que en estos momentos Argentina encuentre un rumbo. Bien, este dólar soja recientemente implementado, ¿es camino de una solución de los reclamos que hace el sector o debe interpretarse precisamente como una salida de crisis oficial? No, definitivamente es como decían recién, son medidas que terminan siendo un parche. Sin ninguna duda, no podemos no reconocer de que el productor puede facturar algo más y mejorar su ingreso momentáneamente, el que pudo retener granos, que no es la mayoría, sino una minoría en el sector. Pero lo que sí es una realidad es que esto no favorece al campo, no genera la confianza y la certidumbre que hay que tener, y por supuesto vemos claramente que el objetivo que tiene es recaudatorio, es la desesperación que tiene el país por juntar reservas, por lograr reservas, y busca cualquier alternativa como esto para poder juntar o para poder tener esas reservas que necesita, o los dólares que necesita. No creo que esto sea una buena medida, vuelvo a insistir, genera incertidumbre, que es lo último que necesitamos nosotros en el campo, y lamentablemente no aporta mucho más que un parche momentáneo. Vuelvo a un tema de producción ante la difícil momento que se vive por la sequía. ¿Cuánto tiempo puede estar aguantando el campo precisamente que no llueva? Lamentablemente creo que no hay más tiempo. Esta crisis hídrica día a día, a medida que va pasando, va generando mayores pérdidas y mayores daños. Yo creo que a medida que avanzan los días se profundiza la crisis, que no solo va a ser del productor, porque sin ninguna duda acá el que sufre es el productor, el bolsillo del productor y la economía que lo ronda. También va a recibir daño el Estado, que al ser el campo el que produce más del 70% de los ingresos, se va a ver afectado, porque no vamos a tener los recursos para poder exportar, no vamos a tener las cosechas que necesitamos, ni la producción ganadera, ni la producción de las economías regionales que normalmente se necesitan para avanzar.
creo que no hay fecha, cada día que pasa se agrava la situación y lamentablemente vamos a un escenario más complicado en la medida en que no llueva. Bien, Jorge Chemes, queremos agradecerle este gesto para con Cadena 9 de esta data y conjuntamente con ello lo mejor en este encuentro de Jonagro a partir de este 1 de diciembre, que también va a abrir las mentes de muchos vecinos y de mucha gente en la Argentina sobre estas dificultades y los reclamos que lleva el campo permanentemente. Es muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto cualquier información que podamos brindarle estamos a su disposición. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Bueno, la palabra del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, marcando la situación por la que atraviesa precisamente el sector, los reclamos al gobierno y esta jornada tan importante y trascendente en un temario amplio que se pone en marcha en Buenos Aires el 1 de diciembre, ahí en la Bolsa de Comercio. Muchísimas gracias, ¿eh?